Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Mi nombre es Claudia Ortiz y estaré acompañándoles a partir de hoy todos los jueves en plataforma que pueden sintonizar a través de Canal TVX y todas sus plataformas de redes sociales. Soy abogada, activista, consultora en temas de políticas públicas y tengo experiencia de más de 12 años desde la sociedad civil trabajando en temas relacionados con la transparencia, la rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción, la democracia, el medio ambiente, los derechos humanos y otros temas relacionados al desarrollo. Y para mí es un honor poder empezar a compartir este espacio con ustedes y el día de hoy, en medio de una crisis tan dura como la que vivimos, en medio de una situación que realmente no tiene precedentes ni en el país ni en el mundo entero, quiero hablar de un tema que sí es bastante común en nuestro medio y que al combinar una situación como la actual con la corrupción, que es de lo que quiero hablar hoy día, podemos estar ante un escenario bastante catastrófico para los próximos años en nuestro país. Y en ese sentido, quiero hablar de la corrupción y cómo la corrupción se puede ayudar a prevenir. Y aquí hay una palabra clave que es la prevención. Una enfermedad es mejor prevenirla antes que combatirla, como lo hemos visto todos estos meses con la pandemia del COVID-19. Y para ello, pues, funciona de la misma manera con la corrupción. ¿De qué sirve que la corrupción se pueda detectar cuando ya sucedió si los corruptos huyen del país, si evaden la justicia? El abordaje más inteligente, sin duda, es la prevención. Y la vacuna contra la corrupción es la transparencia y la rendición de cuentas. Y son temas que también quiero tocar en este programa, en este día. Quiero hablar también de que en el pasado hemos tenido situaciones como esta. Tal vez no de estas magnitudes, pero sí hemos tenido terremotos donde, por ejemplo, el caso de las donaciones de Taiwán se pudo haber prevenido contando con mecanismos en ese momento, como por ejemplo un mayor financiamiento de los partidos políticos, perdón, una transparencia mayor en el financiamiento de los partidos políticos, o situaciones como el Chaparral, ¿verdad? También, que no era una emergencia, pero que sí es un caso de gran corrupción que todavía está muy sonado y que también pudo haberse prevenido, al igual que el tema de los millones de Taiwán, con una auditoría independiente y buena por parte de las instituciones que deben hacer esto, como la Corte de Cuentas, o también con mecanismos adecuados para la prevención y la detección oportuna de lavado de dinero también. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer para prevenir la corrupción. Y hoy quiero hablar del tema de esta emergencia y cuáles son los riesgos que enfrentamos de corrupción. Primero quiero decir que en una situación como esta, en la cual hay tanto dinero de por medio, donde entran muchísimas donaciones y ayudas del extranjero, pero también donde la situación obliga a que existan decretos de emergencia o que se activen mecanismos que ayuden a que las compras públicas sean más rápidas, sin tantos procedimientos, sin tantos controles. Y además hay donde hay tanta necesidad, donde se prevé un escenario económico que va a ser difícil, sumamente difícil, que incluso los expertos dicen que no nos podemos imaginar la gravedad de la situación económica que vamos a enfrentar. Donde está ese escenario, uno podría pensar que los funcionarios públicos y los empresarios van a actuar de la manera más íntegra y más solidaria posible, y la realidad cruda y dura que estamos viendo es que es al contrario, estamos viendo muchísimos casos de corrupción, de aprovechamiento de la situación, de oportunismo, tanto a niveles grandes como a niveles pequeños. ¿Cuáles son los riesgos entonces que enfrentamos ante esto? En primer lugar, quiero hablar del área de la gran corrupción. Y la gran corrupción se define como aquella situación de corrupción que acontece con grandes montos de dinero, donde intervienen grandes funcionarios de alto nivel y también sectores empresariales bastante importantes. En ese sentido, también quiero decir que una de las partes importantes de riesgo de gran corrupción son las compras públicas.
Y acá, como ya lo mencionaba, se han habilitado hace un par de meses, ¿verdad? Se habilitaron las compras de emergencia a través de un decreto de emergencia. Esto puso aparte los procedimientos de la ANACAP y en su lugar se establecieron lineamientos especiales establecidos por el Ministerio de Hacienda que tenían muy poquitas posibilidades de hacer una contraloría efectiva, lógico, con la emergencia, pero además porque las reglas eran bastante laxas. El riesgo de las compras públicas se puede dividir en tres. Conflictos de intereses, por un lado, es decir, que alguien que tiene un interés directo sea la misma persona que vaya a tomar la decisión de comprarlo. Esto puede ser de forma directa o a través de una persona, de un prestanombres, o de una empresa, de una sociedad en la cual se tiene interés. Que sea un funcionario del Estado que esté ofertando a el Estado, ¿verdad? Y aquí, ¿cuál es el problema de eso? Bueno, que los funcionarios del Estado, y más si están en grandes puestos de influencia política, tienen el poder de justamente influenciar la decisión de otro funcionario con quien también tengan una relación política importante o intereses en común. El siguiente riesgo es el tema de los sobreprecios. Nuevamente estamos viendo esto. Sobre todo me llama la atención mucho en el tema de las mascarillas, que es uno de los insumos más importantes para la prevención del COVID-19 en el país y en el mundo. Y en ese sentido, los sobreprecios implica que al precio normal de mercado de un insumo, de un servicio o de un producto en general, se le sube el costo de una manera excesiva, ¿verdad? A diferencia del costo normal de mercado. Podemos decir en una mascarilla puede ser una diferencia de centavos cuando estamos hablando de una mascarilla, pero si estamos hablando de 500.000 mascarillas, estamos hablando de cantidades de ese tipo, cada centavo cuenta porque se multiplica. Y estamos hablando de dinero que no solo es de todos, dinero que es público, sino que es dinero también que tiene la función de generar un valor para la colectividad. Y entonces ese dólar, ese centavo invertido en lo público, tiene la posibilidad de multiplicarse en valor para la sociedad, no solo hoy, sino en el largo plazo. Cada dólar perdido en corrupción es tiempo perdido en desarrollo que podemos ofrecerle a las próximas generaciones. Y la última forma de riesgo de corrupción es la colusión. La colusión, pues aquí estamos hablando de cuando dos empresas que van a ofertar se ponen de acuerdo para ofertar alto, ¿verdad? Y estas situaciones atentan contra el interés público, contra el interés de la sociedad, porque en un momento donde hay una crisis fiscal también bastante profunda, donde los fondos del Estado están saliendo del Estado de forma acelerada para todas estas compras, hay que optimizar los recursos, hacerlos efectivos, eficientes, focalizarlo donde hay más necesidad y donde las personas necesitan más el apoyo del Estado para cubrir esas necesidades. Esta es en la parte de las compras públicas, pero también estamos viendo importantes riesgos de gran corrupción en el tema de las donaciones. Desde el inicio de la emergencia se han dado muchísimas donaciones del sector privado, de organismos internacionales, de países amigos, y han entrado muchísimas donaciones al país. El riesgo es que las donaciones, ya sea de alimento, de insumos, de equipo, en efectivo, de pruebas para detectar el COVID-19, no sean realmente focalizadas y llevadas a las personas, a las instituciones que lo necesitan, o que se guarden y no se ocupen en un momento adecuado, que sean usadas solo para un despliegue publicitario y no realmente para efectuar servicios y atención al público. Y bueno, en esto hay que decir que cuando los fondos de donaciones entran, aunque vengan del sector privado, por ejemplo, al entrar al Estado son fondos públicos, que no nos vienen mal, ciertamente. Y es necesario que haya una auditoría. A eso también la Corte de Cuentas lo está haciendo. La Corte de Cuentas está llevando a cabo una auditoría al mismo tiempo que se están haciendo las ejecuciones de fondos, o eso es el ideal,
pero está habiendo muchísima dificultad para esto. Voy a hablar más adelante de eso. Y luego también hay tres temas más: los beneficios que se dan a la población, los $300, los paquetes alimenticios o los paquetes agrícolas. El riesgo acá es que se otorguen con sesgo, ¿verdad? O que no se hagan públicas cuáles son no se hagan públicos los criterios, por ejemplo, con los cuales se determina quiénes son los beneficiarios, y también no se hagan públicos cuáles son esos controles para la entrega y para saber quién recibe esa ayuda. Es importante decirlo. También la pequeña corrupción. Si los grandes están haciendo esto, si los altos funcionarios están incurriendo en todos estos señalamientos que estamos viendo en los medios, ¿qué ejemplo se le está dando al servidor público de un nivel inferior, verdad? Donde también ahí se han escuchado denuncias de servidores públicos que están pidiendo soborno a cambio de, por ejemplo, adjudicar un contrato pequeñito o un servicio pequeñito de transporte o de alimentación o qué sé yo. También la pequeña corrupción, cuando ya va sumando, tiene efectos bastante importantes. A veces incluso pesa en monto, igual según estudios académicos recientes, en monto, la pequeña corrupción sumada equipara en montos a los grandes casos de corrupción también tan sonados. Y quiero hablar también de la corrupción política o de la corrupción electoral, por decirlo de alguna manera, y es el utilizar los fondos del Estado para hacer campaña política, campaña electoral. Y se han hecho muchos señalamientos en redes sociales como personas que van identificadas con el partido Nuevas Ideas están haciendo entrega de paquetes alimenticios y esto realmente incurre en una falta ética porque se está ocupando el Estado y los recursos que son de todos nosotros, donde el Estado debe representar a toda la población para hacer el trabajo electoral de un partido político en específico, que es el que tiene más acceso a estos recursos del Estado mediante estas prácticas de corrupción. ¿Cuál es la vacuna? Ya dije la rendición de cuentas. ¿Qué es la rendición de cuentas? Son todos estos procedimientos y reglas que el Estado establece y también las instituciones que se establecen para evaluar la gestión de los funcionarios y que a partir del resultado de esa evaluación haya o un premio o una sanción. Y la rendición de cuentas necesita tres elementos bien importantes. Primero es que las instituciones, los funcionarios, estén sometidos al escrutinio público. Esto equivale a transparencia, esto equivale a máxima publicidad, esto equivale a estar dispuestos a abrir las cuentas, a abrir los documentos, a hacerlo todo público. Hace mucho tiempo yo mencionaba la importancia de tener, por ejemplo, un portal de compras públicas relacionadas con la emergencia que fuera realmente transparente y que diera cuentas efectivamente. El portal que tenemos actualmente de compras de emergencia no nos da la posibilidad de poder identificar, por ejemplo, si hay conflictos de intereses. No sabemos quiénes son los ofertantes, solamente a quién se le adjudicó. No podemos saber esa sociedad, habría que hacer una búsqueda adicional para saber quiénes son los representantes legales. No nos permite ver si hay colusión, porque no podemos ver cuáles son las demás ofertas y ver si es un precio de mercado o no al que se adjudicó. No podemos ver, por ejemplo, también si hay compras que sean relacionadas con funcionarios públicos que están en el poder. Entonces, es muy poca la información que se está dando y lo que se le está ofreciendo a la Corte de Cuentas es muy poco acceso, ¿verdad? Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, que es uno de los que más fondos ha ejecutado en la actual emergencia, es importante decir que es uno de los que está pidiendo prórrogas para dar esos informes de auditoría. Y esto dificulta que haya una prevención de la corrupción de manera efectiva. También la rendición de cuentas requiere de que los funcionarios den explicaciones de sus decisiones. Y estamos viendo que actualmente se piden explicaciones a los funcionarios y lo que dan son excusas, ¿verdad? Adjudicaciones de crédito. Por ejemplo, a la hermana de la comisionada Recinos
Y lo que dio fueron excusas y discursos emocionales, emotivos. Realmente si lo público hay que cuidarlo y los funcionarios deben ser los primeros en dar el ejemplo y ser proactivos en esto. Y finalmente deben estar supeditados a sanciones efectivas y reales si hay un abuso del poder, si hay un abuso de los recursos públicos. Y aquí es donde la regla no debería ser la impunidad, sino la regla debería ser que la ley se aplique sin importar de qué partido sea, si es un funcionario con poder o es un servidor público, digamos, raso, ¿verdad? Finalmente quiero decir que es normal ilusionarse con que hoy día las cosas van a ser diferentes. Es normal pensar que debemos tener esperanza y confianza en los funcionarios. Pero un tema es las desilusiones que podamos tener frente a una campaña electoral, ¿verdad? Ante las promesas, ante la opción de algo diferente. Pero yo les quiero invitar a que no perdamos el pensamiento crítico, aunque no perdamos el cuidado de que no se aprovechen de nuestra esperanza y que no se aprovechen de nuestra confianza. La fe ciega solo debe ser para Dios. La fe ciega solo debe ser para Dios y en un momento como este, donde hay tanto en juego, como ya lo mencioné, dudar, preguntar, cuestionar, señalar la corrupción no debe ser visto como algo negativo, como, como algo que lleva malas intenciones. Tenemos que ir haciendo normal que como ciudadanos, que como medios de comunicación, como periodistas, como partidos políticos de oposición, como sociedad civil, que toda la sociedad pregunte, cuestione, pida cuentas, no solo de lo que se ha gastado, sino de las decisiones que se han tomado sobre qué se compra, cómo se gasta y a quién se le otorga. Y en ese sentido, tenemos que ir normalizando esa práctica de pedir cuentas por parte de la ciudadanía y de la sociedad en general, como de los funcionarios, de darlas. Y que si no se dan, hay una sanción, no solo legal, sino también moral, también política, ¿verdad? Y quiero decir finalmente que aunque el presidente y sus funcionarios que cuestionan mucho cuando se les pregunta de sus acciones, aunque el presidente haya dicho que nadie se puede interponer entre Dios y su pueblo, debemos recordar que la fe ciega solo es para Dios y que Él no es Dios, es un funcionario que está administrando lo público y que es necesario que sea abierto y dé la apertura total a las instituciones que están controlando la ejecución de estos fondos para que no volvamos a perder años de desarrollo por la corrupción. Gracias, amigos y amigas, por sintonizarnos. Ha sido un enorme placer poder conversar con ustedes y nos vemos el próximo jueves en plataforma.